nosotros, ya un amigo de este espacio, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Justo a tiempo. Justo a tiempo, claro. Con el tema del animal le podemos preguntar. Podemos hablar de todo, de política, de salud. Con el doctor se habla de todo y con datos. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Para mí un placer siempre estar aquí en Rumba con ustedes. Gracias, doctor. Y conversar como siempre. El doctor siempre da buenos titulares. No y a tiempo, porque estamos en la discusión de algunos temas. Es así. Usted sabe, doctor, que el tema del dengue fue uno de los temas que preocupó mucho el año pasado, sobre todo por el incremento de las estadísticas. Bueno, en varias ocasiones hablamos con usted sobre esa situación. Ahora tenemos un nuevo ministro de Salud y ayer, a propósito del dengue, en la semanal se preguntó sobre las acciones del gobierno para que las estadísticas no sean tan impactantes como la del año pasado. Y dijo el actual ministro que el gobierno tiene un plan de acción preventiva para contrarrestar las estadísticas del año pasado. ¿Qué opinión le merece este planteamiento que hace el nuevo ministro de Salud? Y sobre todo porque en las estadísticas uno no ve que se está trabajando. Bueno, lo primero es reconocer que el ministro de Salud apenas se está sentando. Es así, claro. Y creo que todavía está tomando un poco el pulso al ministerio. Pero hay elementos, cuando hablamos de dengue, a tomar en cuenta. Yo les invito a que ustedes abran la página de la Dirección de Epidemiología, donde están los boletines semanales. ¿Qué dice, doctor? Entonces, esa página tiene el boletín 51-2023. Usted sabe que son 52 semanas. Es decir, hace tiempo no da un boletín. Hace muchos años que no se, hace muchas semanas que no se actualiza. El boletín 52 no se ha publicado, que es el que cierra el 23. ¿Cuándo fue el último boletín? ¿Qué día fue? El último que está en la página. Bueno, sí. Ellos lo subieron el 23 de enero. ¿Que corresponde a qué semana del año pasado? Del 24 a la última. Esta es de la semana 51. O sea, que todavía Entonces, no tiene la 52, última. que es la última que consolida el año, no se ha publicado. Pero más que eso, el 24 tampoco está publicado, si usted lo busca. Y estamos en marzo. De manera que van 8 semanas sin boletines epidemiológicos en la página de la Dirección de Epidemiología. Yo trabajo con eso. Y los técnicos todos trabajamos con esa información. Porque, claro. Entonces aquí yo siempre digo, bueno, pero ¿cómo va a ser que en un gobierno que tiene como principio la transparencia, tenga una evidencia que todo el mundo solo puede abrir su celular y lo va a ver? La evidencia de la falta de transparencia. Sí, es que la ausencia de la información que debe ser pública. Esa información que tiene el boletín epidemiológico, una de las que trabajamos, son de notificación, esas enfermedades son de notificación obligatoria. Y si las clínicas y los hospitales son obligatorios, entonces la emisión del boletín no lo es tampoco. Así es. Entonces aquí hay un problema. Cerraron y veo en la prensa hoy de que el año pasado, se ve que ellos tienen la información porque están hablando de 27.900 casos de dengue el año pasado, en la prensa. Pero tienen que publicarme el boletín. Eso significa que están manipulando de nuevo la información, no suben el boletín que tiene no solamente la información de dengue. Ellos dicen que a partir de hoy, martes, van a empezar la campaña de prevención con educación a la población, y me imagino que eso sería a través de campañas publicitarias y las jornadas en las calles. Dijo ayer en la semana que hoy. Eso me parece bien, porque es lo que hay que hacer a tiempo. Estamos en la semana número 8, entonces, lógicamente, si los casos en las primeras 5 semanas llegaron a 3.900 casos, significa que el año empezó fuerte y que las medidas que hay que tomar tienen que iniciarse ahora, porque cuando llegue el verano, entonces vamos a entrar en el ciclo fuerte del dengue. De manera que yo saludo que se inicie temprano la campaña y eso, doctor, si el ministro lo está anunciando, pues yo le debo creer. Hoy inician ellos. Doctor, el presidente de la República, en la pasada rendición de cuentas, y yo dije, cuando usted entró ahí, yo justo a tiempo, yo hice un pronunciamiento enérgico, porque me resultó extraño, conociendo mi país, cuando este hombre se para ante la Asamblea Nacional y dice que en estos 3 años ellos han construido y reconstruido
unos 45 hospitales. Usted, que fue ministro de Salud y fue el último ministro de Salud del gobierno pasado, yo quiero que usted primero le diga al país si eso es verdad, si eso es verdad. Y segundo, que usted haga aquí una exposición, una radiografía de cómo se encuentran los hospitales de la República Dominicana, que si están en ese buen momento y en el mejor momento que planteó ante la Asamblea el señor presidente de la República. Ayúdeme ahí a ver. Mira, puede ser que yo esté... Hay varios elementos del discurso a tomar en cuenta. Lo que son promesas, lo que son las obras dentro de la cual entra la mención de 45 hospitales, y el tema de la visión que reflejó, por lo menos en el campo de la salud del presidente. Sí, vamos a ver. Y una comparación de datos inapropiada, digamos, un error metodológico cuando se hace comparación 2020 con 2023. Cuando sabemos que ese no es un año que se puede usar estadísticamente ni para economía ni para salud. Sí. 45 hospitales reconstruidos, equipados y mejorados. Eso es un amasijo que uno no sabe, una rendición de cuentas. Los 45 tienen que decirme, reconstruimos el hospital tal, a un costo de tal. Sí dijo que inauguraron 2 hospitales, el de Villahermosa en La Romana y el de Verón en Higüey. Esos hospitales los dejamos sobre el 70%. De manera que la conclusión, yo creo que el hecho de la continuidad de las políticas es saludable, pero estamos hablando de hospitales que ya estaban bastante avanzados. Reclamaría que por qué no se habló en el discurso del hospital del Ceibo. ¿Por qué, doctor? No se ha tocado. Ahí está. Es una ruina todavía. Pero ¿y los 45 dónde Entonces, fueron? Bueno, es que no hay un detalle de cuáles son esos hospitales. Porque aquí lo que hay todo en 32 provincias. Sí hay, Eso es 1.4 hospitales por pero provincia. si hay, por ejemplo, que mandaron un equipo, ¿dónde lo mandaron? Yo le pongo 2 ejemplos. ¿Ustedes recuerdan la amenaza de huelga del Gautier? Claro. Sí. Que el director del servicio fue y se reunió, llegó a un acuerdo con los médicos. Sí. ¿En qué ha parado eso? ¿Se cumplió ese acuerdo? No. Pero están reparando el Gautier. Eso está igualito. Ay, Dios santo. La otra huelga del Moscoso Puello por el mismo motivo. Vayan al Moscoso Puello, no digan que yo voy. Vayan ustedes para que vean las condiciones en que está aquello. Cabral y Báez, que Santiago. nos criticaron mucho los 58 hospitales. Se entregaron los 58 hospitales, incluyendo el Hospital San Bartolomé de Neiva. Que yo no creo que en esa zona haya un hospital como ese. Nuevecito, grande, regia construcción para esa población. El Hospital de las Matas de Farfán, eso parece como una ciudad sanitaria lo que dejamos ahí, porque ahí hay un centro de rehabilitación, un CPN, etcétera. Es decir, y todo aquello poco a poco va en un proceso de deterioro de los hospitales. La emergencia del Hospital Altagracia de Higüey, vayan a verla. El deterioro que tiene la emergencia es notable. Entonces, las condiciones de los hospitales cada vez en deterioro. Elías. Con falta de suministros adecuada de los medicamentos que se necesitan. Ahí se sigue emitiendo recetas para que el paciente la vaya a comprar. Esa es la realidad. Gracias, Rafael. Activo, un ministro que hizo su trabajo. Un hombre justo. La tú. cara de la Sí. pandemia, Usted porque es un hombre salía justo. todos los días Ya lo dándonos. sabe. Mi Siempre. respeto a Siempre. usted, eterno. Mi cerebro, Oiga, qué hombre más justo. mi cerebro no se vende. Mire, Rafael, recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución para que se cumpla la ley. Este es el único país que las leyes se cumplen si quieren los que están ahí. Sobre las multas y sanciones, incluso prisión, a los médicos que diagnostican falsamente, hay que operar de emergencia, es mentira, que cobran extra y los rebotes en la clínica, que haya sanciones. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno,
Yo creo que el tema de la reforma, la ley está en el Congreso, la 8701 en plan de reforma, y ya tiene bastante tiempo, y no sabemos qué es lo que se quiere hacer con la ley, porque pasa el tiempo y no hay una resolución. Ese no es el único problema, porque por ejemplo la denegación de servicio, ¿a quién se sanciona y con qué sanción? No del médico, no de la clínica, sino tiene que ir a la oficina tal a buscar una carta. ¿A quién se sanciona? O sencillamente eso, yo no te cubro eso, aunque tú tengas tu plan familiar y todas las cosas cubiertas. ¿Por qué solamente se está apuntando a los médicos y a las clínicas? Y ustedes verán los enfrentamientos en salud con médicos y con Andeclip. Y no voy a mencionar la parte pública de los hospitales, porque es una resolución que está incompleta. Las sanciones tienen que ser para todos. Me gustó esa. Hay que sancionar también a la ARS y los seguros. Muy bien. Mire, Estoy de acuerdo. hablando de sanciones, no tengo tan claro quién, además, como Danira me corrigió ahorita, la superintendencia de seguros supone ser la institución que regule los seguros. Específicamente en el caso del Larimar, que yo hice una denuncia de muchos dominicanos que no están recibiendo algunos de los servicios que suponía la promesa que se le hizo a los dominicanos en el exterior, resolver a través del seguro Larimar por no vivir en República Dominicana, y que cuando vinieran por una módica cuota tuvieran ese servicio. Entonces resulta que la excusa que le dan en Larimar cuando van a buscar esos servicios es que no tienen expediente médico. Me gustaría su opinión sobre eso. Bueno, pero es que el expediente médico se levanta desde que llega el médico allá. El médico tiene que hacer levantamiento. Supongamos que usted tiene su seguro y usted llegó por algún evento de la vida en Barahona a buscar una atención que necesita de emergencia. Ahí hay un expediente, porque aquí no hay un expediente electrónico. De nadie, único. Entonces, la denegación de servicios se va a dar ahí, por esos motivos. Cuando usted está necesitado de una urgencia, de una atención de esa naturaleza, alegando un expediente. Yo no tengo que tener expediente, yo tengo que tener un registro de que soy afiliado a una ARS y que tengo el derecho a demandar el servicio en las condiciones que sea, de emergencia o no. Puede ser hasta una consulta. Una consulta y un referimiento a un laboratorio. A un laboratorio, exactamente, a algo técnico. Que eso es, ¿quién indica el laboratorio? El médico. Así es. Producto de las consultas. Y a propósito de la consulta, parte del discurso del presidente usó unos indicadores interesantes que a mí me sorprendió. El presidente habló de las condiciones de aumento de la calidad, de millones de consultas médicas que habían aumentado, y de imágenes y de pruebas de laboratorio. Y yo me pregunto, pero ¿y cuándo no han sido millonarias las consultas? La mayor parte de la atención van por consulta. No es a internamiento, no es a cirugía. La gente va a una consulta y el médico le indica un examen, ve, hazte ese hemograma o hazte esta imagen. La mayoría de la atención y prestación está ahí. Entonces son millonarias. ¿Dónde es que está el detalle de esto? Y es que en el 19 para atrás o antes del 20 no eran millonarias, siempre han sido millonarias. Lo que el presidente evadió como un surfista fue decir y comparar el índice de mortalidad materna, el índice de mortalidad infantil, el índice de mortalidad neonatal. ¿Cómo están esos índices, doctor? En el 19, 93 por 100.000 mortalidad materna. Y el boletín 51. En el 19, 93 por 100.000. por 100.000 habitantes. Entonces, y en el boletín 51, este es el único que está aquí en la página está en 108 por 100.000. Oh, Dios. 15 puntos de aumento de la mortalidad materna del 19 al 23. Ay, caramba. La mortalidad neonatal en el 19, 12 por cada 1.000 nacidos. Por cada 1.000. ¿Y Aquí ahora? en el boletín 14. ¿Y ahora? Entonces, 14.
14, aumentó 2. Y 3% que subió también la mortalidad infantil. Entonces yo pregunto, esos son los indicadores internacionales duros, donde usted puede decir un sistema de salud está mejorando por estas condiciones. De infraestructura que no me hablen, porque si algo hizo Danilo Medina fue mejorar la infraestructura con esos criticados 58 hospitales. Un error que se tumbaran a la vez. Sí, y eso se ha reconocido. Pero los hospitales se dejaron ahí habilitados. Doctor, ¿en qué está la plaza, la nueva, el Luis Eduardo Aival, el Morgan, que es la ciudad? La ciudad sanitaria. ¿En cuánto se dejó eso? ¿Cómo está eso ahora? Pero el Pero que el presidente presidente- inauguró y Pero fue reconoció que inaugurado. sí, eso sí Está inauguró. funcionando. Ustedes no se no, acuerdan no del está escarceo en los discursos del presidente de Farideh. Pero está completo funcionando. No, no está. Alfredo, funcionando. pero a mí me gustaría que usted abundara un poquito más sobre cuáles son las variables que circundan alrededor de que esos números suban o bajen. Bueno, el caso de mortalidad materna, nosotros en finales del 18 y el 19 firmamos un acto que se hizo ahí en el Estadio Olímpico con la firma de las iglesias, el CONEP, todo el mundo firmó ese acuerdo, pacto contra la mortalidad materna infantil, un acto masivo que se hizo ahí. Y eso empezó, y por eso 93. Fíjense que le estoy diciendo que la mortalidad bajó a 93 con ese acuerdo. Nosotros teníamos, para que usted tenga una idea de la operativa de controles, usamos de piloto la zona Osama, de ambos lados. Y nosotros teníamos por cada 15 embarazadas un promotor nombrado por el ministerio, responsable de cada embarazada detectada en esa zona. Recuerden que el ministerio tiene áreas, dividido en áreas. Entonces, los promotores El eran los que área andaban en los 4. motorcitos rojos. ¿Perdón? Los promotores eran los que andaban en los motorcitos rojos cuando yo era un niño. No, están dentro de la zona. Sí. Las áreas de salud, por ejemplo, la SURS es el área 4. Ahí hay promotores. No, ahí hay una dependencia del ministerio, una dirección encargada de la salud ahí, sobre todo de salud colectiva. Entonces, ahí bajo esa coordinación estaban los promotores. Cada 15 embarazadas que habían ahí se le asignaba un promotor que tenía el teléfono, la dirección, todos los datos de ella. Y eran encargados de la supervisión de garantizar que fueran a chequearse en sus chequeos rutinarios. De manera que todo ese andamiaje, ahí participó el padre Navarro de la pastoral de salud de la iglesia, las iglesias protestantes también que participaron y colaboraron en toda esa labor de búsqueda, entrada en sistema y seguimiento. Seguimiento que se iba hasta después del parto. Es decir, la mujer salía con su niño desde de la maternidad y se le seguía porque buena parte de la mortalidad tiene que ver en el posparto. Hemorragia, hipertensión gravídica y complicaciones de posparto. De manera que eso bajó la incidencia. La asistencia que se le daba allí tenía un trato preferencial cuando llegaban con los promotores. En los minas se recordaba perfectamente esos promotores porque llegaban jefeando con sus mujeres, que había que atenderse. ¿Cómo? Entonces ese seguimiento Con 15 a mujeres pie promotor. juntillas es fundamental. El padre Chepe en su Sí, el pastoral, padre Chepe, sí. con toda una cartillas organizadas para dar educación a la madre, a la embarazada, de cómo debían conducir su embarazo, las medidas preventivas, la toma de sus vitaminas y hierro. Es decir, es un seguimiento citas. del embarazo. Las citas, Sí. el momento del parto, cuando había la alerta de dolores o cosas por el estilo, todo eso estaba seguido. Y nosotros teníamos los teléfonos de esos promotores. Y ellos lo de cada quien, porque aquí todo el mundo tiene teléfono. De manera que un programa de ese tipo, y debo mencionar un caso del dique de los Osama, en el que había y hay todavía, pero había uno de las zonas de mayor embarazo en adolescentes. Ay, hombre. En esa zona. Y muchas de ellas se hacía por comida. ¿El qué? Por comida. Familias pobres que hacían tráfico sexual incluso Ay, Vinza, para Dios eso. mío. Y entonces Es el otro país. allí se puso una comida un camión donde se servían a El 10 comedor centavos. económico. A 10 centavos el plato de comida. Ay, hombre.
Los indicadores posteriormente a los 3, 4 meses que Empezaron tenían, a cambiar. empezaron a bajar. De manera que un plan de esta naturaleza A propósito de ese son tema, fundamentales con educación para la salud, promoción de la salud, pero hay que agregar Ayer- esa acción de territorios. ayer decía el presidente en la semanal que los datos de embarazo en adolescentes bajaron en el año 2023, a propósito de eso que usted relata aquí. ¿Maneja usted los indicadores de si es cierto que bajaron esos datos que ellos presentaron ayer y que lo presentaron también en semanas anteriores? Bueno, La primera dama lo había mire, yo había señalado anteriormente, y aquí está la prueba del tema de las estadísticas, en ese sentido. Si bajaron, mi saludo, porque realmente lo que queremos es que baje, no es que suba. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para que baje. Sobre la comparación, esta vez en esa información que yo la leí, el presidente sí fue preciso. Lo que no hizo con la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, en este caso lo hizo. En el 19 habían 32.000 y ahora hay 23.000. 10.000 embarazos menos. 10.000 es mucho, ¿eh? Sí. 10.000 es mucho. Y con los descuidos que hay en suplir las medidas de orientación para el embarazo, pues, pero bueno, dado el dato, feliz si estamos descendiendo el embarazo de adolescentes. Doctor, usted es político. Pero Vamos a la antes de la política. política, Hay la COVID. situación, sí, hay COVID. Bueno, una cosa que no mencionamos, Vamos, que ahí tampoco el presidente lo vio en el discurso, salud colectiva. Los vio. Los vio, ahí no se habló de salud colectiva. Ustedes oyeron hablar en el discurso del dengue del año pasado. No se mencionó. Y fue una epidemia. ¿Entiendes? Con el tema de que hasta ahora la información todavía ni siquiera está en la página. Habló el presidente del aumento de 846% en el cólera el año pasado. ¿Cuánto? El cola, sí, el cólera. 846% con relación al 22. No. Eso no lo ve la Habló el presidente de la tosferina que aumentó un 78%, una Eso enfermedad no se lo prevenible han por explicado aquí, vacuna. doctor. Ya eso aquí La no había. difteria que subió un 21%, prevenible por vacuna. No- El tétanos un 16%, la incidencia también. No, nada de eso se mencionó. ¿Y por qué todo eso, doctor? Es posible que Por nos las hayamos vacunas. enfocado en el COVID y ¿Y las vacunas? se olvidó todo lo No, otro. porque estamos hablando del año pasado. ¿Es la vacuna? La rendición de cuentas del año pasado, yo estoy hablando del año pasado con relación al Pero ¿cuál dengue. sería la causa de ese fenómeno? Hay un problema en el programa ampliado de inmunizaciones. De vacunas. Para que la gente Claro, lo entienda. Es que son por vacunas, Sí. son enfermedades prevenibles por Sí. vacunas. El tétanos no tiene vacuna. Sí. Descuido Y del el, sistema. y el- Bob Miley y el murió de tétano tétano. aumentó en el 22 mucho más que lo que aumentó el año pasado. Y la mortalidad en el 22, que tampoco se habla, la mortalidad materna subió un 36% en el 22. Doctor, la situación con el Colegio Médico Bob Dominicano. Marley. Esta administración Sí. tiene ya casi 4 años. Cuando llegaron, Waldo era el presidente, luego vino Senén, ahora volvió Waldo y todavía no se han puesto de acuerdo. Hoy tienen reunión. Pero, ¿cuáles son las expectativas? Usted como doctor, más allá de que fue ministro de Salud y que también recibió sus huelgas, aunque estábamos en pandemia, fue moderado. No, yo no recibí. Pero bueno. no recibió huelga. Ah, pues usted No. fue un hombre Fue afortunado. afortunado ¿Y porque quién era el Waldo, presidente de la MD? Waldo estaba. Estaba en- primero Wilson Roa, Wilson Después Roa, Waldo. sí. luego estuvo Waldo. Ah, no le tocó Senén. No, Senén no, porque Senén Senén ahora vino es que después acaba de salir. ese. Fue ¿Y después qué de- será más radical, si Senén o Waldo? Mire, doctor. Pero llevamos una relación. Que espero que esté mejor de salud. Llevamos una relación muy cordial, Muy cordial. Con Waldo y, Sí. y con Bueno, Wilson. hay que hacer un estudio sociológico de cómo se logró eso. Si Waldo no sabe vivir sin la huelga. Por comunicación, por ¿Alguna expectativa, doctor, permanentemente tratando los problemas. Ok, y dándole atención a ellos, su reclamo y eso. ¿Alguna expectativa de que se llegue a un acuerdo? 4 años y no se han terminado de poner de acuerdo con el Colegio Médico. Hoy se reúne. Y sobre todo que estamos a las puertas de una reelección, ¿verdad?, del presidente. Bueno, pero la parte sindical, Ujú. que es a la que usted se, o gremial, Gremial. ya es algo que el colegio tiene que definir. Yo no soy muy envuelto en esos temas.
Pero el hecho de los diálogos permanentes, porque el Colegio Médico estuvo en los acuerdos del Servicio Nacional de Salud con el gobierno y con el Moscoso Puello, como testigo de alguna manera, y eso no se le cumplió. Sí, mire, y otros elementos. Sí, es bueno resaltar ahora mismo, señores, que hay una expectativa, a propósito de su presencia aquí, que en el día de hoy, mañana miércoles, este miércoles 6 de marzo a las 4:30 de la tarde, se va a efectuar la segunda reunión en menos de 2 meses entre el presidente de la República, Luis Abinader, y representantes del Colegio Médico Dominicano. Ellos van con un pliego de propuestas. Doctor, vamos a la política. Fíjense que hay un elemento dentro de los reclamos del Colegio Médico. Vamos a ver, ¿cuál es? Yo creo que son pertinentes. Sí. Cuando se habla de los aumentos de los médicos, habitualmente aquellos médicos que trabajan en la parte administrativa de gestión o de epidemiología o de salud pública no están contemplados como tales. Usted sugiere que se incluya. Son médicos, eso es lo que está exigiendo el colegio. A que se incluya. Sí. Porque yo puedo estar ahora mismo en una función en el ministerio y luego ir para mi hospital. Y sigo siendo el mismo médico, lo único que en funciones diferentes. Y cuando yo estoy en esta función dentro del ministerio, no tengo el derecho como médico que está prestando un servicio, o es solamente la prestación de servicios clínicos. Sí. Entonces el Colegio Médico tiene razón. Sí. Todos los médicos, cuando se da eso, necesitan tener el acceso. Yo tengo un dolor porque por estar Pacheco, maldito, por estar tú, quitaron a Clemente Terrero del Roberrí, una eminencia. Clemente Terrero, él no se peina, él siempre se tiene los cabellos grandes, mucho cabello, pero es una eminencia. Pacheco, Alfredo Pacheco, por estar poniendo un compañerito, hay un maldito ahí. Mire, maestro, vamos para la política. Vamos para la política. Que usted aspiraba a senador en un momento. Sí, pero eso hace mucho Ya hace tiempo. Maestro, Nos pusimos de acuerdo. no se pudieron poner de acuerdo. No, realmente yo perdí a mi esposa el 4 de noviembre y posteriormente un hermano que murió de cáncer. Anda, el DH. Y después de eso, pues mamá que tiene 90 años, pues no estaba bien. Y yo no estaba en condiciones de dar una campaña. Estuvo golpeado, Dios mío. Golpeado en 8 meses. Dios mío. Solo la fortaleza en Jesucristo puede superar esas cosas. Doctor, vamos a la política. Vamos a poner esto como va. Doctor, finalmente no pudo haber un acuerdo en primera vuelta para unificar un solo candidato en las elecciones de mayo en la primera vuelta. Claro está, ya estuvo preestablecido antes de los resultados de estas municipales, donde el oficialismo arrasó de la manera en que sea y como se ha ventilado en los medios de comunicación. ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus expectativas de cara a ese primer encontronazo de primera vuelta? ¿Usted cree que estos 4 partidos principales del sistema, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo y PRM, usted cree que haya una oportunidad bajo el esquema que se visualizó en las últimas elecciones de que se pueda ir a una segunda vuelta? ¿Usted recuerda en 2002 quién fue que ganó a nivel congresual y municipal? Hipólito acabó con todo. Solo ganó José Tomás. Tuvimos un solo senador. ¿Y quién ganó la presidencial posteriormente? El PLD. Pero hubo 2 años de espacio, de diferencia. Perfecto. Estos son 3 meses. No, estamos de acuerdo. Pero fíjense, el dato, yo me acojo un poco a los datos, la evaluación de Francisco Javier. Yo creo que fue una exposición magnífica. Brillante, Fran, es brillante. Sobre la situación electoral ¿No quiere venir aquí, nacional. Francisco? Lo que vimos en las municipales, yo le tomo la fotografía siguiente. Yo votaba en el colegio Arroyo Hondo. Y cuando fui a votar, tenía que pasar como una pasarela por la acera. De este lado, una fila de PRMistas con identificación. Y con propaganda. Ayúdeme a este regidor, ayúdeme a este. ¿Usted lo vio? No. Lo vivimos. Yo tengo cosas. Y de este lado otra fila igual. Hasta la puerta del recinto.
Pero de PRMistas los dos. PRMistas. ¿Y dónde estaban los PLDistas? Y los fuerzas pueblistas. Es que eso está prohibido por la ley, o eso está actualizado. Y usted no lo hacía. Los recogió la OEA. Yo era responsable de la UNFO, había más de 30 mesas electorales. Ahí debía haber 300 personas del PRM con vehículos estacionados donde el tráfico se veía. ¿El tráfico de qué? De lo que dijo la OEA y participación ciudadana. ¿O es que la oposición fue la que hizo ese trabajo fundamental? Todo el mundo sabe. Eso fue avasallador. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes Lo de que cara, pasó de ahí. cara a ese escenario Entonces, que pasó y que va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes como partido? Jaime David dijo que le iban a Entonces- entrar a patar a la cárcel. cárcel. Entonces, Todo ¿qué eso. sucede? Aquí se generan varias cosas. Imagínense ustedes en las presidenciales que la oposición decida mandar 100 o 200 también por mes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahí? Sí, Se va a matar Desgracia, solo. no una desgracia. Entonces, el gobierno está poniendo El país la del mundo. manera en peligro, es mi punto de vista, Sí. de una situación que ante ese avasallamiento, la respuesta de la oposición conlleve la movilización de sus militantes a que hagan lo mismo. Y yo quiero ver entonces las autoridades que estaban ahí, ¿Qué van a de la hacer? Junta y militares, que se quedaron callados todos y nadie hizo nada. Cuando eso pase y empiecen todo lo que ustedes saben que va a pasar en los barrios aquí, Un Royal Rumble. ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener un jodido lío y una violencia que no es la característica de los procesos últimos Y de que este pudiera país. ahuyentar a la gente más a no querer ir a votar. ¿Entiende? Aumenta más la Entonces, abstención. pero ¿a quién le conviene la abstención? ¿A quién le conviene, doctor? Al gobierno. Yo quiero ganar una pregunta sobre algo que Algo estableció, última. que estableció Danira ahorita cuando ella hablaba. ¿Usted No, cree siempre que, tiene derecho a una pregunta. que una situación... No, él no tiene tema. Mira, sí. Ah, pero- No, pero Danira ahorita establecía sobre la paz social y la estabilidad política que vive República Dominicana a partir de 1961, ¿verdad? ¿Usted cree que si no se maneja adecuadamente lo que pasó en las recientes elecciones del 18 de febrero, se puede atentar contra la estabilidad y la paz social en República Dominicana? Yo pienso que sí. O sea, yo creo que el avasallamiento fue de tal género. ¿Fue? De tal género que la reacción, lo que usted menciona de Jaime, es el espíritu que está creciendo en la oposición. Profesor, Ajá. eso es verdad. Porque, De lado a lado. Sí. pero De la oposición. es que Yo lo he escuchado eso. toda de los fuerzas acción, pueblistas también. toda acción conlleva una reacción. Sí, ¿Se imaginaron igual Entonces, intensidad Tú o te mayor impusiste, intensidad. cogiste todos los cuartos del mundo que estaban rodando por camiones. Entonces, ahora cuando se produzcan reacciones, aún lo aplasten de nuevo ¿Se a la imaginaron oposición. ustedes que iba a ser tan ahí avasalladora van la- a tener. el Pero oficialismo? es que eso se veía de lejos. Elías. Rafael, Óyeme. Pero como dice Danira, no se puede inventar con la paz social. La Rafael. realidad de este país. Entonces hay que poner el ejemplo. Usted no puede estar haciendo lo que ahí se hizo descaradamente. Rafael. Entonces, yo veo una oposición que se rindió ya para mayo, porque ustedes, los mismos que estaban motivando el voto con su fichita, lo que hacía y han hecho todos los partidos en los recintos, lo vamos a hacer en mayo. Vamos a motivar, voten por Luis, y ustedes vayan y lleven su gente y voten por Babel. Entonces, ustedes se rindieron, fue. Mire, No, nosotros, yo como van a defender. nosotros hemos estado haciendo nuestra labor Con Jaime. dentro de todo el proceso. Lo que tú estás diciendo es que van a ratificar lo que hicieron ahora. Y yo estoy diciéndote, bueno, ustedes están poniendo la tónica de lo que puede pasar de violencia en los recintos electorales, a los cuales no se puede ir con propaganda, no se puede andar con ese tráfico, con las guaguitas negras comprando ambulancias, con gestores de compra de cédula como se estaba haciendo. Y hay videos en las redes sociales de todo eso. Se crearon hasta unas reuniones de fiscales para sancionar a los compradores de cédula. Pero andaban buscando del de la oposición que estaba en eso, También nada te están más. observando. Ah, doctor. porque la oposición andaba en eso. En eso andaban los fiscales. Sí, doctor, ¿Entiendes? usted también está Lo que observando. pasa es que la mayoría no Es más, lo yo voy a para mi tenía. comentario. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí. Nosotros nos acogemos a lo que dicen las normas, pero si el gobierno está haciendo lo que está haciendo para imponerse, y el mejor ejemplo, por eso mencionaba la evaluación de Francisco, las encuestas que han estado desde las municipales, promocionando la parte presidencial, posicionando al presidente.
porque la operativa ya estaba montada. Al PLD le quitaron el 50% de sus ingresos, cuando un partido que sacó 2 o 3% pasa como mayoritario, perdió el 50%. Y encima de eso a la oposición, el jueves antes de las elecciones, es que la Junta le entrega los fondos. No fue el jueves que le entregaron los fondos. Una parte. Y a un avance le dieron. Un avance, no fue todo. Y se la damos después de las elecciones restas. Ustedes son ricos. Doctor, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Es un privilegio conversar con usted de política y de salud.